Es un placer saludar a un extraordinario investigador, se llama Bill William Rempel, 36 años de carrera en el Los Angeles Times, es el productor de grandes chivas como el tanquero Exxon Valdez, es el hombre que ha manejado todo el caso Al Qaeda, es un investigador internacional de temas como el de Ferdinand Marcus y Imelda Marcus. Los famosos diarios hicieron de su primer libro las famosas desilusiones de un dictador. Él nació en Palmer, Alaska, y está en California. Lo hemos querido invitar porque tiene un libro fantástico sobre Colombia. Un señor de Los Ángeles, Alberto, un periodista del LA Times, tiene un libro que se llama At the Devil's Table. At the Devil's Table. Lo tradujo En la boca del lobo. Y es la historia jamás contada del hombre que hizo caer al cartel de Cali. Ese hombre se llama Jorge Salcedo. Ese hombre se encuentra hoy protegido en los Estados Unidos. Y por el camino, él habló con muchísimas personas. Muchísimas personas. Hágame el favor, Andrés, salude a su invitado y dígale que tiene un libro maravilloso y muy interesante. Mr. Rempel, hello, good morning. Thank you for being here with us on W Radio. It's a pleasure for us to have you here. And The Devil's Table is really a wonderful book, wonderful story. Well, thank you very much. I'm glad to be here. ¿Qué tan fácil fue hablar para él con Salcedo? How easy was it for you to reach Mr. Salcedo and be able to speak with him? Well, not easy at all. It was, in fact, quite difficult. I could not reach him. He had to reach me. The first time we met, however, was in Miami in a federal court where he was making an appearance that I discovered was told about in advance. So I was able to be there to see him and to be introduced. And that was the only time we met for several years. All the other contacts were he would call me on the telephone when he felt safe to do so, and so I had no control over either when he called or how long he could speak. Pues nada fácil, de hecho bastante difícil. La primera vez que se vieron fue en una corte en Miami. De hecho que el señor Salcedo tenía que hacer una aparición en la corte, ahí se vieron, se cruzaron y de hecho no fue fácil para Salcedo contactarlo a él, ni para él contactar a Salcedo. Ahí se vieron, luego durante muchos años no se volvieron a ver, él lo llamaba, Salcedo lo llamaba, pero él lo llamaba cuando él sentía que era seguro que lo pudiera llamar, y las llamadas nunca se sabía cuánto podían durar, ni qué tanto se podía hablar, porque todo dependía de qué tan seguro se sintiera Salcedo al respecto para poder hablar con él. El padre de Salcedo es o era un general de la República. ¿Salcedo también era oficial? Was Salcedo, as well as his father, a member of the armed forces? Yes, he was in the Army Reserves. The younger Salcedo was a captain in Army Reserves, but his father was a general in the regular Army. Of course. Sí, él era capitán de la reserva. Él llegó a ser capitán de la reserva del ejército. Su papá, como usted decía, fue general, pero él llegó a ser capitán de la reserva. Siempre hay una leyenda sobre qué fue lo que pasó con los Rodríguez Orejuela. Según este libro, Salcedo, y así lo confirman autoridades norteamericanas a la W, Salcedo fue el hombre que entregó a los Rodríguez y entregó a su hijo, a William también. Salcedo tenía toda la confianza de los Rodríguez Orejuela. ¿Cuánto tiempo duró Salcedo al servicio de las autoridades norteamericanas y colombianas? Es decir, ¿cuánto tiempo dura la filtración que lograron para que Salcedo entregara a los Rodríguez? Salcedo was the man who handed the Rodríguez Orejuela brothers and actually their son William as well. And that's a known fact. But how much time was he an insider and working with the U.S. authorities and with Colombian authorities as an insider, getting to gain the trust of the Rodríguez Orejuela family? Because actually they really trusted him. How much time was he infiltrated within the family?
Well, I probably have to answer that two ways. First, he was a member of the cartel, a trusted member of the cartel for 6.5 years. He was handling security issues and protecting the families and the godfathers themselves. But during that time, he was not infiltrating. He was actually working for the cartel. There came a day after he'd been a member of the cartel and a working and trusted member for 6.5 years, he was given a mission by Miguel Rodriguez to help kill one of the cartel accountants, and that prompted him to turn away from the cartel and to seek assistance from the DEA in the United States, and that happened at the end. I would say he was an infiltrator, as if to use that word, for approximately 6 weeks. But for 6.5 years, he was working for the cartel without ambiguity. Bueno, Salcedo, hay que decirlo, él fue un miembro del cartel y encargado de la seguridad durante 6 años y medio. Él trabajó para el cartel y fue en esta época, digamos, donde llegó a ser un miembro de confianza de los Rodríguez Orejuela, encargado de la seguridad de la familia. Él estuvo ahí 6 años y medio. Llegó el día en que Miguel Rodríguez Orejuela le da a él una misión, y es matar a un contador, también miembro del cartel. Lo tenía que matar. Él en ese momento es que decide que él no quiere llevar a cabo esa misión, decide contactar a las autoridades y comienza a trabajar con la DEA. De hecho, su trabajo con la DEA, digamos, como infiltrado, por decirlo así, aunque él siempre estuvo dentro del cartel, su trabajo dura unas 6 semanas. Bueno, vamos al tema de Palomari. El protagonista de este libro es Salcedo, que es el que entrega el cartel. Este era el jefe de seguridad del cartel de Cali y, por supuesto, narcotraficante. Hoy se encuentra con otra identidad protegido en los Estados Unidos. Pero vamos al contador. Así como Salcedo entrega a los Rodríguez, Palomari entrega las cuentas. Los Rodríguez, según el autor de este libro, dan la orden de matar a Palomari. Salcedo no quiere matarlo. Y vamos al siguiente protagonista de este libro. Es William Rodríguez. Pues naturalmente Miguel y Gilberto son figuras claves en el libro, pero William Rodríguez es el que queda afuera y él hereda el control del cartel. Yo hablé con William Rodríguez sobre este libro, Andrés, y le dije que estaba un poco confundido porque él me había dicho que él, entre otras cosas, recuperó su libertad porque pudo demostrar que él no tuvo que ver con la muerte de la esposa de Palomari. Yo no sé si Palomari lo mataron o no lo mataron, pero lo que me dice William Rodríguez es que él recupera su libertad en los Estados Unidos, donde hoy es un hombre libre, naturalmente custodiado y monitoreado, porque logra demostrar que él no mató a la esposa de Palomari. Quiero preguntarle a Bill su opinión sobre lo que me dijo William Rodríguez, y es que él no mató a la esposa de Palomari, lo demostró en una corte y por eso es hoy un hombre libre. Mr. Rimple, we had the chance, or Julio, our anchorman, had the chance to speak directly with William Rodríguez, who of course inherited what his father and his uncle had created, and he had the chance to speak specifically about what is told in the book. And he said one thing which in particular called our attention. He said that he had regained his freedom in the United States, and today he's a free man in the United States because he was able to prove that he had nothing to do with the killing of the wife of Palomari, that he actually had nothing to do with that, and he was able to prove it, and that was the way he was able to become a free man again. What do you think about this, or what do you know about this specific incident? Well, I don't know a lot about the incident. I know that Palomari's wife disappeared and had never been seen, and is presumed to have been killed. Who did it is a mystery, and I don't think anyone has been either accused or cleared, either one. The issue remains unresolved, but she
she was killed, and she was killed because in retaliation or as a penalty for Palomari, Guillermo Palomari cooperating with the United States government. So whoever did it was doing it on behalf of the interests of the Cali cartel, and that's about all I know. Pues lo que él sabe es que el incidente de la esposa de Palomari es un caso sin resolver, porque nunca se supo, y de hecho él tiene la duda de si alguien fue formalmente acusado de ese homicidio o de esa desaparición, porque ella desapareció y nunca se supo nada más. Lo que sí digamos es claro es que esto fue una retaliación contra Guillermo Palomari por haber colaborado con las autoridades norteamericanas, por haber entregado las cuentas, y que quien lo hubiera hecho lo hizo en nombre de los intereses del cartel. Pero él, hasta donde él sabe, ese fue un caso que se quedó sin resolver, y de hecho tiene la duda de si alguien alguna vez fue formalmente acusado de ese crimen. ¿Qué sabe él de Palomari? What do you know about Palomari today? I know only that he is in the witness protection program, much like Jorge Salcedo is also in the witness protection program, and I don't know where Palomari lives, and I've never been able to speak with him in that because of his hiding and being protected by Marshal Service. I should add that I also don't know where Mr. Salcedo lives. I've never been able to meet him in any place where he lives. We've met a couple of times outside where he under special circumstances he picks the place where I am to go, and I go there and we meet. But the witness protection program in the States is really quite difficult for anyone to penetrate. Certainly a reporter can't do it without the cooperation of the person who's hiding. And I'd love to speak to Mr. Palomari. I hope someday he'll call me. But so far he's not. El de Palomari no sabe más que el hecho de que está él entró en el programa de protección a testigos del gobierno norteamericano, que su identidad fue cambiada y que vive en algún lugar en los Estados Unidos bajo la protección del sistema judicial norteamericano, igual que el señor Salcedo, y dice él que le parece importante aclararnos que él no tiene la más mínima idea dónde vive el señor Salcedo. Ellos se encontraron, o cuando se han encontrado ha sido en sitios en los que el señor Salcedo le dice que vaya en determinado lugar, determinado momento, van y se encuentran, pero él no sabe dónde vive, y nos dice él que es que el programa de protección a testigos de los Estados Unidos es muy difícil de penetrar. Un periodista no puede hacerlo, y es prácticamente imposible hacerlo sin la ayuda de la persona que se está escondiendo, sin que la persona que se está escondiendo quiera que la encuentren. Es muy difícil de penetrar este sistema. Quiero preguntarle por el hombre que tenía a su cargo matar a Palomari. Una vez capturado, el cartel da la orden, o no sé quién, porque pues estará siempre ese interrogante, se sugiere que esa misión la habrían encargado o delegado en William. William logró demostrar que él no tuvo que ver con la desaparición de la señora, pero aparece un sicario. Él sabe de quién le estoy hablando, César Giusti. Ese señor, la noche que tiene que matar a Palomari, aparece dentro de un carro con un tiro en la cabeza. ¿Él qué sabe de la muerte de Giusti? There's this man, this hired killer, César Giusti. Many say he was in charge of killing Palomari, but actually the night he was going to do it, he's shot, and he's found in a car with one shot in his head. What do you know about who might have killed him before he could kill Palomari? Well, that's a great question. It's one of the lingering mysteries of the story. And I've asked many people who they believe, and there are lots of different opinions. No one knows. I certainly don't. And but there are people that don't believe in coincidences in Colombia, and they can't accept that this was a coincidence. But I guess the
the folks that I got this indirectly, but people high in the police of Colombia speculated through some of my sources that this was something done by the North Valley competitors, some of the rivals of William Rodriguez and the old guard. But there was some animosity between them, and this was one of the early examples of that animosity. I mean, remember later William was shot and some of his colleagues killed in an outburst of rivalry, and this is the speculation is that this was an early version of that. Of course. But I don't know. To answer the question, I don't know. Él dice que es una muy buena pregunta y es la pregunta que él quisiera saber y que nadie sabe. Él en sus investigaciones y hablando con sus fuentes trató de investigar, digamos, porque es la parte de la historia que falta. Él dice que hay gente en Colombia que no cree en las coincidencias y lo que se especula, y eso es una especulación, de hecho, entre miembros de la alta cúpula de la policía, lo que especulan es que pudo ser una de las primeras muestras de la rivalidad con el cartel del norte del Valle, que pudo haber sido miembros del cartel del norte del Valle cuando estaba comenzando esa rivalidad entre los dos carteles, que después se acrecentó en una guerra en la que incluso se atentó contra William Rodríguez y contra otros miembros del cartel de Cali, y ese asesinato puede ser una de las primeras muestras de esa rivalidad con el cartel del norte del Valle. William Rodríguez asume el control del cartel y viene un verdadero desafío contra el cartel de Cali, que es meterse con William, que era el hombre importante del cartel, el consentido de su padre y el representante de la organización por fuera de la cárcel. Un día se fue a un rodicio en Cali, Alberto, con el cuñado de Miguel, con el hermano de Marta Lucía Echeverry, con Óscar Echeverry, con el asistente del hombre que tumba el cartel, Jorge Salcedo, que es el que entrega también a William, Darío Delgado, y con un sicario muy reconocido, Nicole Parra. Están en la mesa, están protegidos abajo, con silenciadores matan a los guardaespaldas que están abajo. Ellos desde arriba miraban a los guardaespaldas y parecía que estuvieran ahí, pero estaban muertos. 12 hombres suben y descargan cualquier cantidad de tiros sobre esa mesa. Nicole terminó siendo el escudo de William, todos muertos. Sobrevivió gravemente William a ese atentado. Siempre se dice que esto fue un reto no solamente para William y para los Rodríguez, sino para el relevo del cartel. Él tiene claro, la pregunta es muy concreta para no repetir esta historia en inglés, ¿él tiene claro quién mandó a matar a William Rodríguez? Mr. Rimple, is it clear for you who sent someone to kill William Rodríguez that day in Cali at the restaurant? Is it clear who sent them? It's not clear to me. It's relying on the speculation, in fact, of law enforcement agencies, both in Colombia and the U.S. DEA. Their speculation was that it was a rivalry with some of the North Valley colleagues, former allies of it was a bit of a power struggle internally in the Cali cartel once the brothers Miguel and Gilberto were in prison. But I don't think anyone knows, and I think that it was never established by any authority who was responsible, as far as I know. No, él no lo tiene claro. Lo que tiene son especulaciones por parte de sus fuentes en las agencias de lucha contra las drogas, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, que especulan con la posibilidad de que eran miembros del cartel del norte del Valle, antiguos aliados de los Rodríguez Orejuela, que una vez que Miguel y Gilberto están en la cárcel, comenzaron esta lucha contra el cartel de Cali, pero eso es especulación. Él dice que nadie lo tiene claro y tal vez nadie lo va a poder saber exactamente quién fue el que mandó matar a William. También, Andrés, llamé a Eddie Kacerowski, que es tal vez el policía
que más persiguió el cartel de Cali y a quien se considera el autor de todo el final de la operación. Kacerowski es un policía del servicio de aduanas. Entre otras cosas, tiene una anécdota maravillosa el libro que fue totalmente cierta. En el vuelo, cuando va Gilberto en el avión de la DEA, le dijo sabueso, llamó a Kacerowski sabueso. Pensó Eddie que era como un trato peyorativo y Gilberto le dijo, no, no estoy diciendo que sea un perro, al contrario, es un cumplido por la eficacia de su trabajo. Kacerowski, pues es posiblemente el hombre que más conoce la historia y Kacerowski tiene muy buena opinión del libro. Dígale que Kacerowski elogió el libro en conversación con la W. ¿Alguien se ha quejado del libro? We had the chance to speak with Eddie Kacerowski, which of course you're very aware who he is, and just to tell you, he had the best opinion of your book and what is told inside your book, the stories that are told inside your book. He thought it was really, really wonderful. And we just wanted to ask you, has anybody complained about the book so far? No. I mean, complained in the sense that they've criticized whether it's accurate or not. I've not received any such. No. The interest, what happened in the States, I know the criticism to the degree it's been criticized, and mostly it's been complimented. But some American readers think that Mr. Salcedo could not have been as naive about things that were going on around him as he is portrayed in the book, and that he really had options that he could have followed that would not have gotten him into such deep trouble. But a few of the Colombians in the United States who have read it have a very different view, and they've been absolutely unambiguously complimentary, and they believe that Salcedo was in fact quite heroic and not ambivalent about that at all. So I am very curious to see how the book is received in Colombia, because I know that there is a difference between the way the American readers see it and the way at least some Colombian readers have seen it. Bueno, quejas, digamos, porque no se ajuste a la verdad, no ha recibido hasta el momento. Él dice que para algunos lectores en los Estados Unidos, hay que entender la perspectiva que se tiene en los Estados Unidos del problema. Para algunos, Salcedo aparece como una persona demasiado ingenua y dicen que no pueden creer que haya sido tan ingenuo viendo lo que estaba pasando alrededor y sabiendo lo que pasaba alrededor. Creen que se está haciendo o que se retrata en el libro como una persona demasiado ingenua y que tal vez no lo era tan así. De hecho, nos dice el señor Rimple, el autor, que está muy pendiente de conocer la crítica en nuestro país a este libro, porque él sabe que la perspectiva de los colombianos frente a esto puede ser diferente y le gustaría saber qué opinan los lectores en Colombia sobre esta historia y la forma como está contada. Andrés, esta pregunta se la hago con todo respeto porque me sigue resultando increíble que un gringo pueda hacer semejante historia, toda localizada en Colombia, en Cali. Todo lo que él cuenta pasa en el cartel de Cali. Naturalmente, pues tiene fuentes como son los agentes que trabajaron, pero tiene el episodio del jefe del bloque de búsqueda, Alberto, ¿se acuerda cuando lo empelotaron en un motel y lo grabaron? Cuando lo infiltró el cartel de Cali. Bueno, todo lo tiene. Sí, pero sí, esto lo entendería yo de un periodista colombiano, ni más faltaba que no lo pueda hacer un norteamericano, pero que un gringo tenga semejante nivel de detalle, me gustaría si él reconoce que algún colombiano le ayudó con esto. Mr. Rimple, and of course, de pronto algún periodista. Did you receive help? And let me explain you why we ask this question. We find it really amazing and incredible that an American journalist has been able to write such a detailed story and such a brilliantly told story about our country, about Colombia. It all takes place in Cali, and it includes anecdotes which are very specific and really very Colombian kind of stories.
did you receive any kind of advice or help or cooperation from a Colombian journalist, perhaps, or Colombian authors, or people here in Colombia, that write, journalists or anybody related to that? Well, first, I'm very complimented by that observation. I appreciate it very much. I would say no journalists or other writers. But I have been speaking to Mr. Salcedo for more than 10 years, and over a 10-year period, I learned a lot, and lived with it for all that time. But then also the DEA agents who were based in Bogota were very, very helpful to me in the research to the story as well, and provided not only their comments but documents and pictures and material that helped me understand and visualize and see. So it's from the kind of details and memory that Mr. Salcedo had, and the cooperation of federal U.S. Law enforcement people who were extraordinarily helpful, that I was able to get the insights and the understanding. So, but thank you very much for that compliment. It means a lot. Bueno, primero agradece el cumplido, el decir que un periodista norteamericano haya sido capaz de escribir esta historia tan nuestra y con tanto detalle. Ayuda, digamos, de periodistas o de un escritor colombiano, él no recibió. Lo que sí dice es que hay que entender, él estuvo hablando con Salcedo por más de 10 años, eso lo hizo entender muchas cosas y conocer muchas cosas, aprender mucho sobre nuestro país. ¿No vino? Sí, él vino, Alberto, dice que tuvo la oportunidad de hablar acá precisamente con oficiales de la DEA, oficiales de las autoridades colombianas también, que le han ayudado muchísimo, fotos, las historias, todo este tipo de cosas durante tantos años que lo ayudaron a elaborar esta historia de la forma como está contada. No, es que es fascinante. Él describe cómo era la oficina de William Rodríguez. Describe las esquinas de Cali. Pregúntele si estuvo en Cali. Were you in Cali at some point? No, not yet. I regret to say that I was not able, because of the deadlines at the end of the project, to make the trip down. But I still hope to visit. And I feel like I've been there, despite that fact, from the kind of detailed questions I asked about it and what I learned about it, and the pictures I've seen. And it's I have to say that as a reporter, I regretted all along not being able to come and put my own eyeballs on the scene, but I did the best I could without actually being there. No, él no ha ido y de hecho como periodista lo lamenta. Pero él siente que ha estado ahí con las descripciones que recibió, con la cantidad de fotos que ha visto. No tuvo la oportunidad, no alcanzó por los límites, digamos, por las fechas que tenía el proyecto, no alcanzó a ir, pero y lo lamenta como periodista el no haber podido estar, pero él dice que siente que hubiera estado con todas las descripciones que tuvo de la ciudad y lo que le contaron, lo que llegó a conocer de Cali. Alberto, es impresionante, habla de la clínica Valle de Lili, habla de las pintas de los guardaespaldas de William Rodríguez, a quien describe como un gángster, como un mafioso, todas las conductas, el tipo de gorilas de guardaespaldas que tenían, la manera como mataban a la gente, como ordenaban matar a la gente. Habla de los restaurantes, de los lugares donde se encontraban. Bueno, pues que hay una foto de la hacienda, del edificio Hacienda Buenos Aires, visto desde el canal en el cerro, de donde los colombianos y norteamericanos se ubicaron. Salcedo tomó la foto y se la dio a los agentes de la DEA, que es donde estaba uno de los Rodríguez. Es impresionante el libro, Alberto, para un señor que trabaja en el LA Times y que vive en California y que nunca ha ido a Cali, Alberto. Sí, no, por supuesto, esa era mi pregunta. Quería preguntarle si dentro de su información logró establecer la calidad y características de la salsa en Cali y de las mujeres caleñas. Within your research, were you able
to establish the importance and the good quality of this of salsa music in Cali for people in Cali, and of the women of Cali. Yeah, I learned a lot about that, and in fact, I had my own CDs of salsa music that I'd play while I was writing the story at times. So, and I'm told that the women of Cali are the most beautiful in the world. Yes, they are. Sí, Alberto, de hecho, lo supo, le contaron, y de hecho compró sus discos de salsa, tenía sus discos de salsa que mientras escribía los iba oyendo, y obviamente que oyó la leyenda de las mujeres caleñas como las mujeres más lindas del mundo. And did you learn dancing it? Well, I'm afraid I'm a gringo when it comes to dancing, but it's wonderful to hear, to listen, and to all of the people that have been to Cali that I've spoken to love the place, love the climate, and love the spirit of the people. No, cuando a la hora de bailarlo, Alberto es muy gringo, pero le encanta oírlo, le encanta el espíritu de la música, el espíritu de la gente, todo eso sí lo pudo aprender, el baile se lo quedaron debiendo. Bueno, pero el libro también se mete con lo que significó para la política el cartel de Cali. No le voy a preguntar sobre... Sí, tengo un casito particular que veo ahí con una de sus entrevistadas, pero tengo una pregunta general. ¿Cómo se explica el que con semejante historia Ernesto Samper se hubiera mantenido en el poder? There's something which is very hard to explain, and of course there's the political aspect of the involvement of the Cali cartel with politicians in our country, the influence of drug trafficking organizations in politics in a country. How can you explain, or how do you see the fact that with all the story you've told in your book and the way things happen, how was it possible for President Samper to stay in power even though the things that were happening were actually happening? Yeah, well, that is a mystery, isn't it? I do think that I cannot explain the politics of how he survived, except to say that he had a lot of powerful allies in the Congress who or the Assembly that protected him. But the fact that a president could be that he was elected with $6 million in cartel secret money is one of the astounding things that to American readers, U.S. readers, that's for sure. That it would have been the scandal that would have crippled any U.S. politician. And I guess I would have to say that while Samper survived, I do think the public, the Colombian public, was helped by all the revelations that came out at the time connecting Samper to that money. I think it was the beginning of reform in Colombia, and I think that ultimately the fall of the Cali cartel restored the ability restored Colombian democracy. The grip of organized crime that had seized the government at all levels, from street police to the president, was ultimately broken, and that credit goes to those who like Salcedo and the DEA and the Bloque de Busqueta, who made a difference and fought back and broke that power base. So while it didn't bring Samper down immediately, I do think it eventually forced organized crime from its perch atop the government, and it was a good thing for Colombia. Bueno, esa es una gran pregunta, y él dice que tal vez la única explicación que él puede encontrar es que fue gracias a que tenía aliados muy poderosos en el Congreso de la República en ese momento, que le permitieron que él se mantuviera en el poder durante esos 4 años a pesar de lo que había pasado. Que un presidente sea electo con $6 millones de dinero sucio del narcotráfico
es algo que, digamos, él dice, para los lectores en los Estados Unidos es absolutamente impresionante, difícil de creer. Es el tipo de cosas que obviamente acabarían con la carrera política de cualquiera en los Estados Unidos. Es algo, pues, bastante difícil de creer para un lector en otra parte que no sea Colombia, pero él cree que ese fue el detonante, digamos, y el principio de la gran reforma que hubo en nuestro país, llegar a ese límite en que el narcotráfico estaba involucrado desde la policía local, estaba infiltrado desde la policía local hasta el presidente, infiltrado por el narcotráfico, y él cree que a partir de ahí es que comienza, digamos, la reforma y que Colombia reconquista su propia democracia. Él cree que los héroes en esto es el bloque de búsqueda, gente como Salcedo, la DEA, que poco a poco fueron desmantelando el cartel de Cali y se recuperó plenamente, digamos, la confianza y la credibilidad en el gobierno, con la terminación del cartel de Cali, y fue a partir de ese momento y de ese escándalo y de todas las cosas y las revelaciones que se conocieron gracias a estas personas. Sí, es que este señor Alberto, imagínese lo que pensará. Un congresista se cae en los Estados Unidos porque manda una foto en calzoncillos al Twitter o al Facebook, y después de leer este libro, pues uno dice, pero ¿qué pasó en Colombia? ¿Dónde estaban las autoridades? ¿Dónde estaba el presidente? Pues es que estaban todos metidos. Y esa es la gran pregunta que nosotros seguimos sin tener respuesta en Colombia. Yo no sé si el hombre que por primera vez habla, el que hace caer al cartel de Cali, el señor Salcedo, se la comentó, se la respondió. El expresidente Samper ya no niega que esto pasó. Es decir, todo lo que él cuenta, el expresidente Samper dice, sí, sí pasó, pero yo no sabía. Salcedo le comentó si el expresidente Samper sabía o no sabía que los señores Rodríguez estaban llenando su campaña de millones de dólares. Did Salcedo at some point tell you the story of the link between President Samper and the Rodríguez Orejuela brothers in terms? I mean, President Samper today does not deny that money from the Cali cartel went into his campaign. He never denies that, but he says it was there, but I had no idea. Me personally, I had no idea about it. Did Salcedo at some point tell you, what the president was actually very much aware that this money was coming into his campaign? Well, Salcedo wouldn't have known that for sure, but what he did tell me was the story of an emissary from Samper coming to Cali to apologize to the gentleman for the fact that he was unable to provide any assistance in there to protect them from the Bloque de Búsqueda or the DEA, and that Salcedo received that emissary and drove him from the airport to the meeting with Miguel and Gilberto. So, to the degree that he had any personal knowledge, I mean, talking about Salcedo here, the degree he had any personal knowledge of Samper's ties or sympathies, it was in that moment when the emissary said that he was there representing Samper to apologize and to tell the gentleman that all he could do was advise them not to be caught. Pues es el tipo, él dice que Salcedo no lo podría saber con seguridad si Samper sabía en ese momento que el dinero de dónde venía el dinero que estaba ingresando a su campaña. Lo que sí le contó Salcedo es que hubo un emisario de Samper que una vez fue a Cali para hablar con los señores, con Miguel y con Gilberto, y disculparse ante ellos por no poderles ayudar en el tema del bloque de búsqueda y de la DEA, por no poder evitar, digamos, que el bloque de búsqueda intentara capturarlos, que lo único que podía hacer era simplemente asesorarlos, de decirles, oiga, no se dejen coger. Salcedo recogió en el aeropuerto a ese emisario que decía venir de parte de Samper y lo llevó a un sitio, a una reunión con Miguel y Gilberto. Él mismo lo transportó. Nombre del emisario. Do you know the name of the emissary? He's in the book. It's a former Senator Mestre. ¿Mestre? Right. Sí. Eduardo Mestre. Yes. Ese es. Sí. Dijo former senador. Sí, él fue senador, right. Alberto, sí.
Sí, claro, mucho tiempo, Sí, y embajador. sí, dijo ex senador. Former Senator Eduardo Mestre fue a pedirles perdón a los señores Rodríguez porque el cartel estaba siendo intimidado por las autoridades y que no se dejaran coger. Ahí vamos llegando algún día. En su libro, él hace una pregunta que no entiendo por qué la hace. Llama a Ingrid Betancourt, nuestro invitado, y le pregunta sobre un cheque que entregó otro de los miembros del cartel, el señor Chepe Santa Cruz, a un congresista, Carlos Alonso Lucio. ¿Por qué él le hace esa pregunta a Ingrid Betancourt? In your book, you made a question to former candidate Ingrid Betancourt, and you asked her about a check given by one of the members of the cartel, Chepe Santa Cruz, to a congressman, Carlos Alonso Lucio. Why do you ask Ingrid about it? Why specifically to her? Well, because at the time it was a check that was supposed to be shared between Betancourt, Lucio, and a third member of that group that all visited together. And also she was, the curiosity to me was the inconsistency between her receiving a check that would be perceived as a bribe, and the fact that she was a reform candidate and a person who was taking an anti-Samper position. So she was presented the most curious situation to me. Anyway, she said that she did not recall the check, did not recall seeing it or knowing about it. But the way it was the way it was described by Jorge Salcedo, who was there when it was presented, he said it was given by Chepe to Lucio, and with the admonition that he was not to keep it all; it was to share with the three of them. Pues porque ese cheque era un cheque de Chepe Santa Cruz para el senador Lucio, para Ingrid Betancourt y para otro senador. Era un dinero que supuestamente tenían que compartir los tres, y a nuestro invitado, el señor Rimple, le llamó la atención que Ingrid Betancourt fue siempre, digamos, tuvo una postura muy fuerte en contra del presidente Samper, era una candidata reformista, y le pareció curioso encontrarse con que aparecía un cheque enviado del señor Chepe Santa Cruz. Ahora Salcedo lo que dijo es que él estaba ahí cuando Chepe le entregó el cheque al señor Lucio con la condición de que no era solo para él, que lo tenía que repartir con los otros dos congresistas. Ahora Ingrid Betancourt le respondió que ella no se acordaba de ese cheque y que no tenía ningún recuerdo de ese episodio. Una tarde, Miguel Rodríguez mandó a Jorge, el protagonista del libro, Jorge Salcedo, a un restaurante a recoger a 3 congresistas, 2 de los cuales acababan de ser elegidos representantes a la Cámara: Ingrid Betancourt y el exguerrillero del M-19 Carlos Alonso Lucio. Eran votos potenciales a favor de sus leyes de amnistía y habían accedido a reunirse en privado con los padrinos en una hacienda de Pacho en las montañas. Jorge los condujo al punto de reunión por un camino sinuoso y empinado de casi 13 kilómetros. Betancourt, atractiva mujer de 33 años de edad, provenía de una familia de vieja tradición política. Había estado casada con un diplomático francés. Jorge tenía mucha curiosidad de conocerla, pues siempre había presumido ser una candidata que ondeaba la bandera contra la corrupción. En su campaña, para arribar a la Cámara, había repartido condones en las calles para frenar el SIDA de la corrupción. Lucio, por su parte, había sido elegido representante por el M-19, partido político en que se convirtió la guerrilla después de la desmovilización durante el gobierno Barco. Jorge pensaba que ese había sido un mal acuerdo para el país. Sentía un enorme desprecio por el exguerrillero, incluso antes de que se hubiera subido al Mazda. A medio camino, Lucio señaló unos montes soleados al norte de la carretera y les contó a sus acompañantes que una vez se había enfrentado al ejército allí. A continuación describió el encuentro con lujo de detalles y relató la toma del M-19 a Jumbo, una historia que a Jorge le sonó terriblemente conocida. Nos superaban en número, pero logramos tomar el pueblo. Jorge echó un vistazo al espejo retrovisor para observar a Lucio representando su papel de valiente guerrillero frente a la impresionada Ingrid Betancourt. Nos retiramos a la montaña bajo una terrible balacera, concluyó Lucio.
Jorge se sintió indispuesto, trató de concentrarse en la línea intermitente pintada en la carretera, pero no pudo ahuyentar una imagen que nunca había olvidado: el Renault humeante y ensangrentado con los cadáveres de 3 adolescentes. Por primera vez tenía a alguien enfrente a quien culpar. En la hacienda, los padrinos se reunieron en privado con los congresistas durante 2 horas. Jorge fue llamado cuando los visitantes recogían sus pertenencias. Escuchó a Miguel. Gracias por venir. Esperamos contar con su apoyo. Acto seguido, Chepe interrumpió con otro gesto amigable, lo que parecía una despedida cordial. Un momento, les dijo. No queremos que se vayan con las manos vacías. Sacó su chequera, garabateó un nombre y una cifra con muchos ceros. 50 millones de pesos. Es para los 3. Repártanlo. Jorge sonrió mientras mantenía la puerta del auto para que los visitantes se subieran. Fue lo único que pudo hacer para ocultar su desprecio. Es impresionante el nivel de detalle que tiene esta historia publicada por el periodista. 36 años de experiencia tiene en el Los Angeles Times. Debo recordar que el libro ya está en español, es Random House. Andrés, me pregunta un oyente si está en Apple, en iPad o Kindle o todo eso que a usted le gusta. Los voy a sacar de la duda en un segundo, pero de pronto el Sir Rimple sabe. Mr. Rimple, is the book available on iPad, as an ebook, Kindle? Yes, Our yes, listeners it's are asking. available every which way. You can get it audio and digital and hardcover, and it's coming out now, and of course in softcover in Colombia as On la Boca del Lobo. So it's everywhere, and everyone can buy 5 or 6 copies each. Sí, está en todos los formatos, está en formato digital, está como audiolibro en Kindle, en Amazon, está para el iPad ebook, y en Colombia se consigue con pasta blanda en español. El ex senador Eduardo Mestre, respetada figura del Partido Liberal, llegó a Cali una noche como emisario de Samper a bordo de uno de los aviones ejecutivos de Pacho. Pacho es Pacho Herrera, ¿no, Alberto? Un Beechcraft 200. Jorge lo estaba esperando en el aeropuerto y lo paseó por la ciudad mientras esperaba la llamada de los padrinos. Cuando Mestre habló desprevenidamente sobre los problemas políticos de Samper, Jorge le hizo la pregunta que más le inquietaba esos días. Senador, ¿qué opina sobre el prospecto de las negociaciones entre los caballeros y el gobierno? Son tiempos difíciles, respondió Mestre, tristemente negando con la cabeza. Jorge guardó silencio. Continuó. Sí, estoy muy preocupado por su seguridad. Todos estamos preocupados. Por eso estoy aquí esta noche, respondió Mestre mirando por la ventana. El presidente Samper envía sus disculpas y un mensaje. Quiere que los caballeros sepan que no se puede hacer nada. Tiene las manos atadas. Por ahora solo puedo aconsejarles que no se dejen atrapar. Ese fue el consejo que le mandó Ernesto Samper a los Rodríguez Orejuela cuando nuestros policías morían asesinados en el fuego cruzado. No se dejen atrapar. Mensaje que llevó el ex senador de la República, Eduardo Mestre. Y podríamos quedarnos muchísimas horas con nuestro invitado. Impresionante. Dígale al señor Kempel que estaremos muy atentos de su siguiente libro, que si ya escogió cuál es la siguiente historia. Mr. Rimple, did you have the chance to, or do you have any upcoming projects? I mean, did you choose already a new story to work on? No, not yet. I'm still available to talk about this story for a while yet, and I'm going to wait. And it's hard for me to find a story as compelling and interesting as this one. It was one of the best, most interesting pieces that I encountered as a reporter at the Los Angeles Times, and I was there for many years. So I'm in no hurry to leave this one. I think this is an important story, and I'm very happy to be able to talk about it. No he encontrado, y es que dice que es difícil encontrar una historia tan apasionante y tan interesante como esta. Quiere hablar un rato más de esta historia, y no he encontrado, y él como periodista de Los Angeles Times, ha sido difícil encontrar una historia
que le llame tanto la atención y que tenga tantos detalles y tantas aristas para contar como esta. Bueno, sobra decirle, Alberto, que este libro comienza con el bombardeo a Casa Verde, con los mercenarios británicos, con Pablo Escobar, comienza con el gran financiador de los grupos paramilitares, del origen del paramilitarismo, que es Rodríguez Gacha. Él le puso el libro originalmente en inglés At the Devil's Table, la mesa del diablo, en la mesa del diablo, sí. Que ese era el nombre que tenía un grupo de militares disidentes que proveían armas y municiones. Los británicos se vieron respaldados por un equipo fáustico, lo que algunos llamaron la mesa del diablo. Y Jorge, su invitado, o sea, el protagonista del libro, hizo varias veces de jefe de comedor de esa mesa del diablo. ¿Por qué el libro no se llamó en español En la mesa del diablo, sino Buscando mi destino? Es decir, En la boca del lobo. ¿Cuál fue la razón para no dejarle el nombre de la mesa del diablo, que también era atractivo, y ponerle En la boca del lobo? Who chose the title in Spanish? Because it's not a literal translation. It's different in Spanish. No, it's not. The Wolf's Mouth. It was chosen by the Random House Mondadori, the Spanish company that publishes the Spanish version. It was entirely their choice, and they assure me that will be the best title for Colombia and Mexico and the Spanish world. Los editores de Random House Mondadori le aconsejaron ese título, escogieron ese título, le aconsejaron ese título y le dijeron a él que era un título muy llamativo para el mercado y que funcionaría para el mercado nuestro y México latino en general, y en español, que era el nombre que debería llevar el libro. Primer colombiano que supo de la muerte de Pablo Escobar fue Miguel Rodríguez Orejuela. Lo llamaron desde la balacera. Fue el primer colombiano que supo, dice Jorge, el protagonista de la historia jamás contada del hombre que hizo caer al cartel de Cali. Andrés, me quedaría con él horas y horas y horas. Ojalá que pueda volver a Colombia para que charlemos un poquito y le mostremos Andrés Carne de Res, lo llevemos al Museo del Oro, salga a pasear por nuestras bellas montañas, vaya a la parte linda de Cali y para que sepa que hay otra Colombia. Mr. Rimple, thank you very much for your time. I mean, we'd stay here with you for hours and hours talking about this incredible story that we had the chance to live in our country. And we hope you can come back to Colombia and walk the streets of Cali nowadays, be in Bogota, get to know the beautiful things about Colombia, the Gold Museum, many, many things in Bogota and all over our country that are wonderful to see, and we hope you can come someday. Oh, so do I. I look forward to that day, and I hope it'll be soon. Thank you very much. Congratulations for the book. It's really great. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Bill.